tardes, Hola licenciada. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder nuevamente estar con ustedes. Realmente, pues, para mí es un honor que estemos el día de hoy, pues, aprendiendo un nuevo tema y, pues, estemos, pues, compartiendo un poco. Miren, fíjense que estaba viendo las hojas de trabajo. ¿Cuál es la finalidad de trabajo? Algunas personas podrán pensar que es como, por ejemplo, vamos a dar algunos argumentos. Es para no haber clase. Es para ponernos trabajo. Es para, pueden decir lo que ustedes gusten, pero es la forma de poder medir si la información está llegando de una forma correcta o no. Les comento, o bueno, ustedes, para las personas que ya han estado conmigo, saben que yo sí leo los exámenes, sí leo las hojas de trabajo una por una. Es más agotador porque cuando uno deja una hoja de trabajo, uno como catedrático puede ser que se tarde 4 o 5 horas revisando las hojas. Entonces es más cansado, es preferible dar una cátedra que dejar una hoja de trabajo. Les voy a ser muy honesta. Pero es la forma en que yo puedo medir si está llegando la información de una forma, pues, correcta. Y que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente a la hora de un parcial o a la hora de un final. Fíjense que tuve una experiencia. ¿Se recuerdan que el semestre pasado les comenté que una persona me mandó el archivo en blanco pensando que yo no leía? Y al final, pues, yo sí leo, ¿verdad? Ahora he tenido otra experiencia. Fíjense que resulta que esta persona solo copió lo que es toda la hoja de trabajo y tal vez desarrolló solamente 2 puntos de toda la hoja de trabajo. Y no era así. Era que usted decía, número 1, conceptos básicos de una definición de derecho procesal colectivo de trabajo y tenía que dar. ¿Cuáles eran las principales características y fundamentos del derecho procesal colectivo de trabajo? Y tenía que colocarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho procesal individual y colectivo? Tenía que indicarlo. Pero esa persona vino y me copió todo el examen. Y les prometo, solamente me contestó como 2 cosas. Miren, de verdad, yo sí leo, sí reviso. No sé con qué hecho lo haría. Y pensaba que no lo iba a revisar, no me iba a dar cuenta, pero lo que quería era ver si realmente la información está llegando. A esa persona obviamente le voy a poner una observación. No se la he puesto, pero sí lo voy a hacer. Realmente los estoy preparando para que a la hora del primer parcial, inclusive hasta podemos unir las hojas de trabajo, para que más o menos tengan una idea, qué sé yo. Estas hojas de trabajo sí tienen una ponderación al final, pero lo que quería únicamente era que ustedes se desenvolvieran con tiempo, con sus palabras, en donde decía definición, pues era una definición, pero de lo contrario, pues era en la forma que usted se sintiera mucho más cómodo dando un concepto, dando una idea de lo que se le estaba preguntando. ¿Alguien tenía alguna duda en relación a la hoja de trabajo? ¿No? Yo tengo una duda, licenciada, pero fíjese, mire, una consulta. ¿Cuántos tribunales de conciliación y arbitraje son? Esa era mi duda, fíjese. Tenía la duda. Ok, miren pues, esa era, vamos a ver, el Tribunal de Arbitraje o de Conciliación. Aún no hemos llegado ahí, pero quería que ustedes investigaran. Por eso les dejé el tiempo. ¿Qué encontraron ustedes? Si yo les doy las respuestas, se lo doy tan fácil. O cómo ustedes, ¿cómo lo describirían? ¿O cómo lo interpretarían? Licenciada, yo coloqué lo que vimos en la clase anterior a la hoja de trabajo, que era lo del artículo 293, donde decía que se integraba por un juez de trabajo y previsión social,
un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, y un representante titular, 3 suplentes de los empleadores, pero no sé si está bien. Sí, esa es la integración y está muy bien. Yo lo que Pero quería, yo entendí que era, esa sí la tengo yo, cómo se integra, pero yo pensé que era el conteo, así como los juzgados de trabajo que eran 15, la sala 5, pero el tribunal ahí tenía duda, entonces, no sé. a eso vamos. A la hora que, por ejemplo, empecemos a ver la conciliación y arbitraje, ahí te vas a dar cuenta cómo es que se conforman, cómo llegamos a una conciliación y si se llega o no a la conciliación, pasamos lo que es a un arbitraje, ¿ya? Pero en este caso, yo lo que quería saber era cómo estaban integrados, por ejemplo, o cómo eran propuestas las personas a la hora, por ejemplo, de esa integración. Por ejemplo, si les hubiera puesto, vamos a ver, para hacerlo un poquito, el 295 del Código de Trabajo, formas de integración, me hubieran contestado que están integrados por, ¿qué dice? ¿Qué dijo la compañerita al principio? 293. 293. ¿Qué? ¿Qué era? Un juez de trabajo y previsión social, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Eso regula el artículo 293, Ligda. Así es. Esa es la finalidad, o sea, es cómo están integrados. Pero la forma, si yo le, fíjense que yo pensé que se iban a confundir en relación a la cómo están conformados a la forma de integración y lo quise poner así para no poderlos confundir. Por ejemplo, si leemos el 295, leamos el 295, ¿qué dice? Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que, ¿sigo? Sí. Para que ésta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las cualidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada a la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de la ley. ¿Sigo? Sí. La lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberán remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Muy amable, gracias. Entonces, ¿por qué creen que nosotros miramos tantos artículos en cada punto? La conciliación y arbitraje no hemos entrado a fondo, solamente lo hemos visto de una forma superficial. Si hablamos de juzgados, bien podían haber fundamentado los juzgados de trabajo y previsión social, están integrados por un juez, están integrados por un secretario, notificador. Les cité también el 292, el 62 del organismo judicial. Si hablamos de salas, citamos el 301, 303, 86 de la LOC. Entonces, era para que usted viniera y desarrollara qué era una sala, qué era un juzgado. Fíjese que yo creo que me expliqué mal. Esas sí las expliqué bien, que eran la integración y su competencia. Lo que yo tenía duda es que antes de esas preguntas había una pregunta que decía ¿cuántos eran los juzgados de trabajo? O sea, yo pensé que... No, solo dice los tribunales de trabajo y previsión social son. Eso es lo que dice. Entonces, y yo le escribí 15 y sala 5, pero no, los tribunales no encontré cuántos eran. Okay. Yo pensé que había que ver cuántos habían a nivel nacional. Yo pensé bien, pues, cuando usted le diga, hábleme, vamos a ver. Aquí fue Karen la que me hizo esa pregunta. A ver, ¿quién es Karen?
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién es Karen? ¿Puedes describirte, Karen? Soy una alumna del 8º semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Muy bien, ¿vas bien? ¿Qué más? Ahí diría mi nombre, digo yo, ¿Y qué más? mi edad, el de peinar. Ok, entonces en relación a eso era mi intención. Por eso es el motivo de las hojas de trabajo, porque no esperemos llegar a un parcial o un final para que, por ejemplo, o saben tal vez por qué les pregunto así, porque tal vez yo pregunto como que hubiese sido un privado. A ver, dígame, hábleme de los juzgados. Los juzgados de trabajo, fíjese que son 15. Ajá. ¿Y qué más? No sé si me entienden. Yo quiero que usted venga y me desarrolle. Mire pues, así, licenciado, licenciada, doctor, no sé quién nos vaya a examinar, pero que les diga, mire, los juzgados de trabajo y previsión son simplemente llamados juzgados. Están compuestos por taca, 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 taca. Y realmente su competencia es, entonces usted se extiende en su respuesta. Si yo les puse, por ejemplo, los tribunales de conciliación y arbitraje, si se dan cuenta, no hemos profundizado, solamente hemos visto cómo están formados o cómo están integrados. ¿Sí? No hemos visto más, no les voy a preguntar a lo que no hayamos visto, pero a eso me refería, que ustedes desarrollaran. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo están formados, cómo se forma esa integración? ¿Qué me contestarían? ¿Siriano? Licenciada, buenas tardes. ¿Siriano? Pero en el término de como que será un examen técnico profesional, ahí eso no es para los estilos, porque si uno se extiende y no es lo que necesariamente quiere escuchar. Dependiendo de cada evaluador, no, acuérdate que no existe una regla. ¿Ah? Dime un segundo. Entonces, no hay una regla directamente que diga cómo debe examinar, pero suponiendo que yo los examinara, desarrollen la misma. ¿O prefieren una pregunta directa? ¿Qué preferirían a la hora de una evaluación? ¿Una pregunta directa o que desarrollara usted el tema? Yo preferiría desarrollar un tema. ¿Por qué? Porque yo me puedo extender en el conocimiento que tengo en base a lo que me están preguntando. ¿Cierto o no? Sí, sí. Ok, ahora si me hacen una pregunta directa, tengo que dar una respuesta directa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como vamos a conciliación y arbitraje, perfecto. Vámonos yo empezaría con el 293. La finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje, por ejemplo, es armonizar los derechos de lo que es en relación entre patronos y trabajadores. Está compuesto por un juez, un representante titular, 3 suplentes de trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Y esa integración está formada por, ¿qué dice el 295? ¿Cómo está formada? $295. Dice que serán propuestos a la Corte Suprema de... por sus... Perdón, Licta. Ajá. Sí, No Sergio, no. Sí, está. Dale. Serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que ésta califique dentro de los 15 días si los candidatos a ser nombrados reúnen o no con las calidades que la ley exige. ¿Sigo, Licta? Licta.
Y en este caso, si los candidatos no reúnen todas las cualidades, ¿qué pasa? Debe proponer. Ay, se me está yendo mi internet. Queda facultada a la Corte, ¿verdad? Queda facultada a la Corte para designar libremente cómo integran una u otra parte las personas que satisfagan los requisitos de la ley. O sea que en este caso las personas deben proponer, ¿verdad? A las personas, pero tienen que tener ciertos requisitos. Pero si no califican o no reúnen las cualidades que exige la ley, entonces le queda pues la facultad a la Corte Suprema para designarlo libremente. Entonces se da cuenta, prácticamente lo que estaba tratando era que usted desarrollara cada uno de los temas con sus propios conceptos, con sus propias ideas. Yo no puse, dígame cuántos juzgados hay, dígame cuántas salas, dígame, no, solamente les puse juzgados, salas, conciliación y arbitraje, era para que usted se inspirara y desarrollara cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si en el examen viene de esa forma, al menos usted sabe que se puede inspirar, puede poner lo que usted gusta. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo una respuesta directa, porque usted aquí se puede ampliar, ¿sí? ¿Estamos? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ok. Pero hago la observación, ¿verdad? Que estas hojas de trabajo son importantes para poder resolver uno dudas. ¿Sí, Flavio? ¿No? Ok. Bueno. Para resolver dudas y más o menos saber cómo vamos a evaluar. Y la verdad es que a la mayor parte la felicito, bueno, hasta donde estoy leyendo, porque no he terminado de leer, les soy muy honesta, no los he terminado de leer. Y al finalizar, les voy a mandar, ya cuando termine de calificar todos, les voy a mandar a todos juntos lo que es su calificación. ¿Estamos? Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a entrar a hablar con lo que es la competencia. ¿Alguien tiene una idea en relación a lo que es competencia? ¿Qué es la competencia? Un concepto de competencia. Es la capacidad que tiene un juez para conocer, es el límite que tiene la jurisdicción para poder actuar. Muy bien, Sergio. ¿Qué más? ¿Quién más tiene? Acuérdense que conceptos todos podemos manejar, ¿verdad? Es el límite de la jurisdicción. Muy bien, muy bien. Ajá, ¿qué más? Es la facultad que posee, o que puede llegar a poseer. Okay. Muy bien. Bueno, si se dan cuenta, cada quien está dando su punto de vista en relación a lo que es la competencia. Les mencionaba yo a ustedes que la palabra competencia, ¿de dónde proviene? Eso lo vimos anteriormente. Bueno, mientras les dejo pensar, o que ustedes busquen, vamos a ver una definición de lo que es competencia. Según Hugo Alsina, manifiesta que puede definirse la competencia como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en caso determinado. Francesco Carneluti dice que la competencia es la pertenencia de un órgano a un funcionario o un encargado del poder sobre una litis o un negocio determinado. Naturalmente, esta pertenencia es un requisito de validez del acto procesal en que el poder encuentra su desarrollo. La palabra competencia viene de, ¿se recuerdan que lo vimos el semestre pasado? ¿Jóvenes? De competir. Viene de la palabra competer. Y esa palabra competer significa pertenecer, incumbir a uno alguna cosa. Entonces, la competencia es la acción de jurisdicción que se le atribuye a los quienes. ¿A quién se le atribuye la competencia? A los tribunales. A los tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. ¿Sí? Bueno. En pocas palabras,
La competencia en el texto del derecho procesal colectivo de trabajo se refiere a la autoridad jurídica de un tribunal o entidad para conocer y resolver los casos relacionados con asuntos colectivos laborales. En otras palabras, se trata de determinar que el tribunal o entidad que tiene la capacidad legal para entender y resolver un conflicto laboral colectivo en particular. La competencia. La competencia, por ejemplo, ese es el fundamento de donde lo podemos encontrar. Pero muchas veces nosotros confundimos lo que es, por ejemplo, la jurisdicción, lo que es la competencia. Por ejemplo, podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. ¿Por qué creen que ustedes que es la especie? Porque limita a que pensemos más, por decir así. Cuando nos referimos a especie, abarcamos un montón, por ejemplo, si hablamos de animales, a un montón de animales. En cambio, ya cuando hay una característica como tal, lo podemos determinar más rápido. Exacto. Muy bien tu forma de poderlo comprender. Por ejemplo, si hablamos que la jurisdicción es el género y que la competencia es la especie, por ejemplo, acuérdense que existe una clasificación de competencia. ¿Cuál es esa clasificación? En materia, cuantía y territorio. Y falta uno, son 4. Grado también. Excelente, 100 puntos. Entonces hablamos de territorio, de la materia, del grado y de la cuantía, ¿verdad? Por ejemplo, denme un segundo, por favor. Ok, bueno, sigamos pues. Entonces, hablamos que había una clasificación. ¿Cuál era esa clasificación? Dijimos que eran 4. ¿Era? Territorio, por territorio, materia, cuantía y grado. Ok, vale. Vamos a... Imaginemos un territorio como un campo. Imaginémoslo de esa manera o de esa forma. Pero muy grande. Entonces, ¿qué hacemos para poder tener el control? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo como en partes, en secciones, ¿verdad? Pero en cada sección, o en cada parte, por ejemplo, vamos a colocar un juez en cada una de ellas. Es para poder diferenciarlo, ¿verdad? Para poderlo comprender de esa forma, lo que es la competencia. Entonces, vamos a decir que al poner un juez en cada pedacito, la competencia de cada juez, ya estamos dando una competencia ¿de qué sería? De grado, de cuantía, de materia, de territorio. Territorio. Muy bien. Entonces, esta es la primera forma en la cual podemos nosotros dividir la competencia, que es a través de lo que es el territorio, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, suponiendo que todos los jueces pueden conocer los mismos temas, sería muy complicado. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, la naturaleza de cada litigio a diferente juez. Ahí podríamos entonces hablar
que es en relación a la competencia por razón de ¿qué? Materia. De materia. Muy bien. Entonces, en este caso, nosotros ya diferenciamos el territorio, dándoles, seleccionando o separándolos por secciones, ¿verdad? Colocando pues en cada espacio, ya dividimos el territorio. El segundo, podemos diferenciarlo por la naturaleza del litigio, que en este caso sería por la materia, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos decir que en relación a la materia, podemos a unos darle civil, a otros podemos darle laboral, a otros le podemos darle penal. Entonces, de esa forma, nosotros podemos diferenciar. Y en este caso también podemos diferenciarlo por razón de la cuantía, ¿verdad? Que unos jueces van a conocer de un monto y otros jueces van a conocer de otro monto. Así es la diferencia, porque entonces la jurisdicción puede ser de forma general, o sea, genérica, porque todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque uno tiene la naturaleza de un litigio, es de una materia penal, otro civil, otro laboral. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a lo que es la competencia en el derecho procesal del trabajo, vamos a hablar entonces al 314 y al 315. ¿Qué dice el 314 y el 315? Vámonos al 314 y el 315. ¿Qué dice? ¿Sí? De acuerdo. Artículo 314. Salvo disposición en contrario convenida de un contrato o pacto de trabajo que notariamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Inciso A. El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Inciso B. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Inciso C. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado, si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivos del trabajo. Y, inciso D. El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Y de una vez leo el artículo 315, ¿liga? Por favor. Artículo 315. Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del domicilio de estas. Sin embargo, se estará lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en caso determinado, solamente. Ok, gracias. Aquí estamos hablando, por ejemplo, anteriormente había, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, a través de un acuerdo 18-97 de la Corte Suprema de Justicia, existía donde se documentaban, por ejemplo, o limitaba el libre acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque en este caso los patronos y trabajadores del área territorial nacional en la que no había, por ejemplo, competencia en los tribunales de trabajo, por ejemplo, darles la forma o la facultad para que pudieran llevar sus procesos. Estamos hablando en relación al área colectiva, pues para la Corte correspondía pues un gasto bastante alto.
Entonces, prácticamente no había un fundamento al cual se le diera la forma o el acceso a que pudieran dirigirse a todos los juzgados de trabajo y puedan plantear, por ejemplo, un conflicto colectivo en todos los juzgados de trabajo. Entonces, era un gasto muy caro para la Corte. Entonces, no había algo que prácticamente impidiera, o como les dijera yo, o como que les diera la facultad para que las personas lo pudieran hacer. Entonces dijeron que mejor solamente los conflictos colectivos de trabajo se llevara directamente acá en la capital. Ese acuerdo, 18-97, para que más o menos ustedes tengan en relación, el 2 de abril de 1997, el cual estuvo vigente hasta el mes de enero del año 2003, cuando se emitió el acuerdo 2-2003, se quedó sin efecto al primero, para que el lector, por ejemplo, tenga una idea de este acuerdo. Le voy a dar, por ejemplo, ciertos puntos. No los puse porque prácticamente estamos hablando que este acuerdo, que prácticamente cuando se emitió el acuerdo 2-2003, se quedó sin efecto, pero para que usted más o menos tenga una idea, un conocimiento de qué se trataba, pues le voy a mencionar, pero no lo puse en la presentación, solamente para que usted sepa de qué estamos hablando. Por ejemplo, si hablaba de la zona económica número 1, ahí lo dividía por zona económica número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8. Imagínense, esa era la forma en que lo dividía. Comprendía los departamentos de Guatemala, El Progreso, Petén, y los tribunales tenían su sede en la ciudad capital. Es decir, que los patronos y los trabajadores de los departamentos del Progreso y Petén debían promover sus solicitudes en materia colectiva ante los tribunales de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. ¿Qué pasaba si era comprendido en relación a la zona número 2? Bueno, si hablamos de la zona número 2, hablamos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, los tribunales que tenían la sede, por ejemplo, en el departamento de Alta Verapaz, o por ejemplo, con sede en Cobán, por ejemplo. En este caso, eran, por ejemplo, que debía conocerlo como un departamento vecino. Por ejemplo, en la zona económica número 3, comprendía los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Zacatepeques, y el tribunal comprendía o tenía su sede en el departamento de Chimaltenango. En la zona económica número 4, la comprendía únicamente el departamento de Escuintla, por lo consiguiente, pues en este caso estamos a todo lo que correspondía a los juzgados competentes. En la zona económica número 5 hablamos de Izabal, Chiquimula, Zacapa, el tribunal, por ejemplo, de trabajo que tenía su sede en el municipio de Puerto Barrios y el departamento de Izabal. En la zona económica número 6, pues lo comprendían los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa. Era, por ejemplo, el tribunal de trabajo que tenía su sede en el departamento de Jutiapa. Si hablamos de la zona económica número 7, comprendía los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Pichet, Totonicapán, San Marcos, y el tribunal de trabajo que tenía, por ejemplo, tenía su departamento en Quetzaltenango. Y la zona económica número 8, pues comprendía los departamentos de Retaluleu, Suchitepeques y el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. En este caso, pues el tribunal de trabajo competente tenía su sede en el departamento de Retaluleu. Entonces, posteriormente a todo eso, a toda esa descripción, la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, entonces vamos a darle cumplimiento a lo normal en el artículo 288 y 294 y 295 del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, yo acá, al finalizar de las presentaciones, puse los acuerdos. Vamos a jalarlo para acá abajo. Acá hice un listado de todos los acuerdos. No quise subir cada uno de ellos, porque si los subo los voy a poner a leer. Y si los pongo a leer, significa que va a entrar en el examen. Pero
lo voy a dejar como un material de lectura. Por eso hago la pausa para que usted no me vaya a preguntar, mire, ¿va a entrar en el examen? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a entrar o no va a entrar? Sí, ¿Joven? sí va a entrar. Sí va a entrar. ¿Sí? No, Sí, Ligna. va a entrar. No va a entrar, Ligna. Ok. Miren, pues, si subo todos los acuerdos, por eso es que no los quise subir ahorita, porque son acuerdos bastante extensos. Entonces, no quiero venir y quiero confundirlos a la hora de un examen. Lo voy a dejar como un material de lectura, ¿sí? Aquí está el acuerdo. Si hablamos, por ejemplo, del año, acá saben que es el año, ¿verdad? Y estos son todos los acuerdos, 18, 17, 16, 19, 23, 26 y el acuerdo 2-2003. Lo voy a dejar como material de lectura. Voy a subir uno a uno los acuerdos. Sí se los voy a preguntar en el próximo día de clase. A preguntar, pero para el examen no va a entrar. ¿Sí? Porque no quiero confundirlos. Entonces, pero sí necesito que tengan una idea. Por si en algún momento yo le digo, por ejemplo, desarrolla el acuerdo número 18-97, usted me va a decir, bueno, el 18-97, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Acabo de mencionar, y les puedo repetir otra vez nuevamente, que el acuerdo 1897, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? ¿Jóvenes? Sí, Ligna. Ok. Sí, licenciada. ¿Cómo sacaron? Ok, este acuerdo dejó de tener vigencia. Este acuerdo dejó de tener vigencia hasta el mes de enero del año 2003, ¿sí? Es el acuerdo que está acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue que dejó de estar en vigencia? Hasta enero del 2003, licenciado. Exacto. Entonces, exacto. En 2003. Exacto. El 18-97 dejó de estar en vigencia hasta que entró el 2-2003. En este caso, leímos las zonas económicas, ¿sí? La zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zonas económicas, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando entonces vino la Corte, dijo, bueno, va a entrar en cumplimiento entonces los artículos 288 y 294 y 295 del Código de Trabajo y lo normativo del 19-97, es el que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, cuando dijo, bueno, ya que fue reformado, fue modificado, los artículos 293, 294 y 295, pues entonces suprimió la regionalización que se había dispuesto en el artículo que anteriormente les había mencionado en relación a cuántas zonas económicas leímos. 8, licenciada. 8. ¿Sí? Entonces resulta que del 1897 dejó de estar en vigencia y pasamos al ¿qué? ¿Qué dice acá? 2-2013. Ok. Entonces vino, ¿y qué pasó en el 1997? Se los acabo de decir. Suprimió las ¿qué? Regionalizaciones que se habían dispuesto anteriormente, emitidos en los acuerdos 19-2003. Entonces, si se dieron cuenta, es un poquito complejo ir en cada acuerdo. 1897 pasamos al 2-2003 y que decidió el 1997 pues suprimir lo que estaba en el 2-2003. Entonces, si se dan cuenta, no quiero confundirlos en los exámenes, pero como materia de lectura, sí quiero que lo lean. Lo voy a subir
pero por favor lo leen. Si yo les pregunto, por ejemplo, Sergio, o Rolando, o Eric, o Mario, ¿me puede usted más o menos con sus palabras indicar qué sucedió en cada acuerdo? Me lo puede decir. Obviamente si no está trabajando, porque entiendo que algunas personas trabajan y están conectadas a través de lo que es audífonos, y lo comprendo, no hay ningún problema. Solo me dicen no puedo hablar y yo con todo gusto entiendo. Entonces, si se dieron cuenta, es un poquito complejo porque aquí hablamos de zonas económicas, hablamos que dejamos que entró en vigencia uno por otro, así como hicimos las reformas del Código de Trabajo, ¿se recuerdan? ¿Jóvenes? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Es que está lloviendo. Sí, entiendo. Y de hecho, hasta el internet creo que está un poquito lento porque a mí se me está trabando el internet por aquí, pero bueno. Licenciada, disculpe. Sí, es que Rita, a mí fíjese que, se escucha, usted hace una pregunta y a nosotros nos viene como retrasada y usted ya está preguntando otra cosa y está como atrasado el sonido. Eso sí está sucediendo, Linda. Es por lo mismo del internet, Linda, igual le escucho yo acá. Bueno, mire, pues va, si quieren dejémoslo hasta aquí entonces, debido a que está lloviendo y que no hay muy buena señal, pues voy a subir. En mi caso yo escucho bien. ¿Sí escuchan bien? Sí, Linda, en mi caso sí escucho bien. Linda, se Muy bien. escucha algo entre No se escucha atrasado. Ok, miren, cortado. Puede ser en algunas zonas. algunas zonas, va. Miren, pues voy a subir los acuerdos, porque sí es importante que manejemos los acuerdos, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Hay de la división, por ejemplo, económica de las 8 zonas, que empezó a través del 1897, después se quedó sin vigencia, entramos al 2-2003, después viene y resulta que el 1997 pues dejó sin vigencia las zonas económicas, pero necesito que me puedan escuchar bien para poder comprender esa división. Muy bien, Ligda. Ahí nos comparte sus diapositivas para empezar a estudiar, por favor. Muchas gracias, Ligda. ¿Se me escucha otra vez? Ligda, hoy sí se perdió. Sí, es por ratos que entrecorta la señal. Pero los acuerdos al final eran solo para leer, ¿verdad? No iba a entrar en el examen. No, Sí, no, ¿verdad? así dijo que era solo se iba a compartir para lectura, pero Sí, es no, solo el material de estudio, pero no. no viene en el parcial, es solo para el material de estudio. Solo Gracias. Perdón, hubo un momento en que la pantalla se me puso negra y me decía sin internet, sin conexión. ¿Alguien hizo alguna pregunta, perdón? Solo un compañero preguntó si nos podía apoyar enviando sus diapositivas para empezar a estudiar. Ah, por supuesto, claro que sí, todavía no hemos terminado, pero claro, podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Ahora los acuerdos sí es importante que lo lean. No se los voy a incluir en el examen para no perjudicarlos, pero sí necesito que sí lo sepan, porque eso es parte de lo que es de nuestro programa de estudio, ¿verdad? Para que ustedes sepan de los mismos. Pero se los voy a preguntar en el próximo día de clase, ya que está muy mala señal de internet. Entonces, y las diapositivas, no se preocupen, yo con todo gusto se las comparto. Si quieren, solo terminamos de cerrar este tema de la competencia la próxima semana, el día miércoles, y miramos los sujetos procesales. Terminamos la competencia, miramos los sujetos y ya subo la presentación. ¿Les parece? ¿Quedamos? Sí, Ligda. Muy amable. Muy amable, Ligda. Los dejo descansar entonces. Gracias, Ligda. Leen, pero de verdad leen. Sí, Ligda, gracias. Bye. Nos vemos. Feliz tarde.
Feliz noche, Ligda. Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Ligda. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hasta luego.